comenzaremos una nueva serie que nos va a llevar por un par de meses durante las próximas semanas acerca del libro de los Proverbios. Y vamos a estar meditando en este hermoso libro de la Biblia. No vamos a mirar el libro de Proverbios versículo por versículo, porque nos tomaría eso mucho tiempo, sería casi una tarea imposible de hacer en 2 meses, pero sí vamos a mirar el libro de Proverbios desde una perspectiva temática. Vamos a estar mirando diversos temas que tienen que ver con lo que Proverbios nos dice. Y hoy empezaremos con el tema de la sabiduría, que es uno de los temas importantes que el libro de Proverbios señala. ¿Qué nos tiene que decir el libro de Proverbios en cuanto a la sabiduría? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios en el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 7 versículos en esta tarde para meditar en algunos de ellos. Y como digo, no lo vamos a hacer versículo por versículo, sino de manera temática. Proverbios capítulo 1, a partir del versículo 1 en adelante, para poder mirar el propósito por el cual se escribió el libro. ¿Encontraron en sus Biblias? Muy bien, vamos entonces a leer. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ya se nos dice quién es el autor de los Proverbios. Veamos los propósitos. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí encontramos el propósito por el cual se escribe el libro de Proverbios. Bien dice el mismo texto, Salomón es el autor, quizá el hombre más sabio que haya existido sobre la faz de la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Allá por el año 720 antes de Cristo, describe y escribe lo que nosotros llamamos el libro de Proverbios. Y entre los propósitos que encontramos, dice el versículo 2, es para entender sabiduría y doctrina. Vale decir que si queremos ser personas sabias, tenemos que abocarnos al libro de Proverbios. Si tú y yo queremos ser personas con doctrina, el libro de Proverbios es el camino que tenemos que seguir. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, es decir, para tomar decisiones correctas, el libro de Proverbios nos va a ayudar. Y a los jóvenes se les dice, ¿no? Para que los jóvenes adquieran inteligencia y cordura. Así que si los jóvenes, y aquí veo que hay muchos jóvenes el día de hoy, como en los otros cultos, quieren ser inteligentes, deben ir al libro de Proverbios. Si quieren adquirir cordura, no gordura por si acaso, cordura, tienen que ir al libro de Proverbios. Ahí encontramos algunos de los propósitos de este libro. El libro de Proverbios pertenece a esa sección de libros que se conocen como libros poéticos, junto con los Salmos y con otros libros más, pero también están enmarcados dentro de la literatura sapiencial, es decir, los libros de sabiduría. Los proverbios son una serie de sentencias, una serie de máximas que encontramos que tienen por característica tener un contenido moral que sin duda ayuda tremendamente al cristiano para conducirse por los caminos correctos. Curiosamente, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos para ser leído un capítulo al día. ¿Qué les parece? Claro, tenemos problemas con febrero, que tiene 28,
y con algunos meses que traen 30. Pero ese es un problema fácil de solucionar. Leemos 2 capítulos en un día, ¿verdad? Pero tenemos allí como para guiarnos en un arranque de nuestra vida devocional, leyendo un capítulo diario del libro de los Proverbios. Entre los diferentes temas que Proverbios toca, quizá uno de los temas más importantes es el tema de la sabiduría, que es el tema que nos ocupa en esta tarde. Y lo primero que vamos a tratar de responder es justamente, ¿qué es la sabiduría? Y el versículo 7 del capítulo 1 nos ayuda a poder responder esta pregunta. Dice allí, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando uno va al tema de la sabiduría, a la luz del libro de Proverbios, descubre que nunca la sabiduría deja de estar asociada a la fe en Dios. Siempre la sabiduría en el libro de Proverbios está asociada a la relación y a la dependencia de Dios. No se puede concebir ser sabios si no tenemos una comunión con Dios. Para Salomón, la sabiduría o el que es sabio es aquel que teme al Señor. Temor no como miedo, como bien hemos enseñado anteriormente, sino temor como reverencia a Dios. Sabia es entonces la persona que en su vida le ha dado el primer lugar a Dios. Sabia es la persona que en su vida le ha permitido al Señor que gobierne su vida de tal manera que produce en la vida una reverencia que la Biblia la va a llamar temor al Señor. Entonces, en pocas palabras, el sabio, conforme a la Escritura, no es aquel que conoce mucho, sino es aquel que teme al Señor, que camina en los caminos del Señor, que tiene una relación con Dios. Es cierto que también la sabiduría expresa un conocimiento práctico que le permite al hombre alcanzar la felicidad, a lograr objetivos en la vida, pero la sabiduría expresa una profundidad moral que tiene necesariamente que estar enmarcada en el concepto de Dios. No se puede ser una persona sabia si no se tiene una comunión con Dios. ¿Me escuchaste bien? No se puede ser una persona con sabiduría si Dios no está gobernando y controlando la vida. Ahora, es cierto, sabiduría no tiene necesariamente que ver con inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes, que tienen un cociente intelectual muy alto, pero no necesariamente son sabias. Por otro lado, hay personas que pueden tener alguna deficiencia intelectual, pero toman decisiones con mucha sabiduría porque tienen una vida de comunión con el Señor. Ahora, esto no quiere decir que Salomón no haya sido una persona inteligente. Salomón sin duda fue un hombre muy inteligente. Dicen los estudiosos que él fue experto, hábil en varias áreas, como por ejemplo la arquitectura, entre algunas de estas áreas. Pero la sabiduría es sabiduría espiritual. Y cuando definimos la sabiduría, tenemos que empezar diciendo que la sabiduría tiene que ver con una cualidad moral. No me está ayudando el control remoto, a veces cuando quiere funciona, así que me van a tener un poquito de paciencia. La sabiduría tiene que ver con una cualidad moral, fundamentalmente. Es una sabiduría moral que es confrontada con el pecado. Es decir, yo soy sabio en la medida en que esa cualidad moral se desarrolla en mí, en la medida en que tengo mi comunión con Dios que me lleva a vivir una vida realmente que le agrade y que le glorifique al Señor. La sabiduría tiene que ver también, en segundo lugar, con dejarse conducir por Dios y no practicar el pecado. Es decir, una persona sabia es aquella que sabe tomar decisiones, que sabe correctamente conducirse por el camino que Dios le ha trazado y no permite que el pecado se convierta en una práctica en su vida. Así define el libro de Proverbios a una persona, a un creyente sabio. No necesariamente el más inteligente, sino aquel
que sabe tomar decisiones enmarcadas en su comunión con el Señor. Y es interesante que la primera sección del libro, porque la primera sección de Proverbios va hasta el capítulo 9, la primera sección del libro habla de un contraste, el contraste entre el bien y el mal, el contraste entre lo bueno y lo malo. Y el bien queda denominado por la palabra sabiduría. Se usan otras palabras también, pero cuando Proverbios habla del bien, está hablando de la sabiduría. Y esta palabra aparece unas 17 veces en la primera sección del libro y luego unas 22 veces en el resto del libro. De allí entonces que sea sumamente importante entender el concepto de sabiduría, pero no quedarnos solamente con el concepto. No es suficiente quedarse con ese conocimiento intelectual de qué cosa es la sabiduría, sino que ese concepto tiene que bajar al corazón y tiene que expresarse en la práctica en mi vida. Amén. No nos sirve mucho conocer qué es la sabiduría si no la aplicamos en nuestra vida, si no la practicamos, si no la llevamos al corazón y a la práctica diaria. Incluso la sección del capítulo 9 termina con una repetición de la definición de sabiduría. En el capítulo 9, en el versículo 10, Salomón va a decir, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Vuelve a retomar lo señalado en el versículo 7 del capítulo 1. Y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otras palabras, Salomón está señalando nuevamente que el principio para ser sabios consiste en tenerle un temor reverente a Dios. Y aquí creo que tenemos que detenernos entonces y hacer una introspección y preguntarnos, ¿estoy actuando en sabiduría? Pregúntate si estás llevando una vida enmarcada por la sabiduría de Dios. Interesantemente, el versículo 7 del capítulo 1 va a decir en su parte final que son los insensatos quienes desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, en la Biblia no encontramos términos medios. O se es frío o se es caliente. Y en la Biblia nos señala que podemos ser sabios o podemos ser insensatos. Podemos ser sabios en Dios o podemos ser necios al dejar y desechar, como dice el versículo 7, despreciar la sabiduría y la enseñanza. Se presenta este primer contraste entre el que desea ser sabio y el que decide ser insensato o necio. Así que preguntémonos aquí cómo estamos conduciéndonos en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida como estudiante. Pregúntate si las decisiones que estás tomando son decisiones sabias que te están llevando a buenos resultados. Si no estás considerando el temor de Dios en tu vida, si no estás considerando una comunión con el Señor, probablemente tus decisiones no sean las mejores. Y si por otro lado estás despreciando la sabiduría y la enseñanza, la Biblia dice que estás actuando en necedad. Ahora, esto es importante entenderlo, pero mucho más importante entenderlo es cómo se manifiesta la sabiduría. Es decir, de qué maneras prácticas puedo expresar la sabiduría de Dios en mi vida, esta sabiduría que habla el libro de Proverbios. Y hay por lo menos 3 manifestaciones de esta sabiduría. Lo primero tiene que ver con la instrucción. La instrucción. Ahí en el capítulo 1, los versículos del 8 al 9, leemos: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Una de las formas como se manifiesta que una persona es sabia es a través de la instrucción.
Y aquí hay una doble palabra para los padres y para los hijos. Porque los padres, los abuelos, estamos llamados a instruir a nuestros hijos, a instruir a nuestros nietos. Pero también los hijos están llamados a considerar la instrucción de sus padres y la instrucción de los hijos. Por lo tanto, hay una doble demanda. Por un lado, para los padres y los abuelos y los que pintamos canas, y por otra parte, para los más jóvenes que todavía están en otra etapa y que necesitan también recibir la instrucción de los demás. Se manifiesta la sabiduría a través de la instrucción que damos o recibimos de los demás. Ya que es importante señalar la importancia que tenemos de obedecer las enseñanzas y la sabiduría de los padres. Qué importante es entender y considerar el consejo de los padres. ¿Cuántos errores, cuántos fracasos nos evitaríamos en la vida los hijos si tan solo escucháramos el consejo y la advertencia de los padres? ¿No es verdad? Hijos, escuchen a sus padres, pidan consejo, hablen con ellos, presten atención a las recomendaciones de sus padres. Un hijo sabio es aquel que escucha el consejo de sus padres. Puede que después de escuchar el consejo de ellos, quizá no estés de acuerdo con lo que te han dicho. Tal vez no quieras hacer lo que ellos te han sugerido que hagas. Quizá busques orientación en otras personas. Pero el simple hecho de haberlos escuchado, de haber atendido y de haber considerado su consejo, te va a ayudar en la toma de tus decisiones. Instrucción. Instrucción. Recuerdo hace muchos años el caso de una familia. El papá y la mamá eran creyentes y tenían una hija que quería casarse. Y la hija era creyente y el novio de la hija también era creyente. Y los dos estaban enamorados y querían casarse. Pero el padre le dijo a su hija: hija, no te cases. Ese joven puede ser creyente, puede servir al Señor, pero hay algo que me dice en mi corazón que no debes casarte con él. No te va a ir bien en tu matrimonio. La hija estaba enamorada, decidieron casarse solamente para comprobar que el padre tenía razón. Al poco tiempo ese matrimonio se terminó. Se divorciaron y ese hogar quedó destruido. Qué importante es aprender a escuchar el consejo de los padres, el consejo de los mayores. Y dice la Biblia que aplicar este principio es como un adorno. Mira el versículo 9. Adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay que entender que en aquella época los adornos y los collares eran símbolos de festividad, eran símbolos de alegría. Y eso es lo que el proverbista está diciendo, que escuchar el consejo de tus padres será como algo bello que adornará tu vida para siempre. Eso es lo primero, instrucción. Pero lo segundo es decisión. Mira los versículos del 10 al 14. Decisión. Está hablando de la capacidad que tiene el sabio de decir no cuando debe decir no. De afirmar sus convicciones cuando tiene que afirmarlas. Mira el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Decisión. El que es sabio no va a consentir en ceder a la tentación de los demás. Es la capacidad de decirle no a quienes quieren hacernos caer en pecado y alejarnos del Señor.
Mira lo que dice el versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, es decir, en otras palabras, si hubiera una invitación que te jala, que te quiere llevar a deshonrar al Señor, deséchala. No vayas por ese camino. Apártate de ese camino. Aquí en el pasaje que hemos leído hay una invitación de los pecadores a hacer violencia. Mira el versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Está hablando de violencia, está hablando de delincuencia, está hablando de pandillaje. Y dice que uno tiene que mantenerse, no, hijo mío, no hagas caso de esto. Mira el versículo 13 y 14, habla de robar, habla de estafa. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Está hablando de la gente que quiere desviar del camino a aquel que quiere ser sabio porque teme al Señor y porque quiere caminar en los caminos de Dios. El que es sabio tomará la decisión de decirle no a todo aquello que nos lleva a alejarnos de Dios. Así que aquí tienes que preguntarte delante del Señor, ¿qué decisiones estás tomando en tu vida que te están alejando de Dios? ¿Cómo respondes al llamado de amigos, de familiares, de vecinos que no conocen al Señor y que de alguna manera quieren inducirte a que le falles a Dios? Porque esa es una realidad en la cual todos vivimos. Estamos en un mundo donde estamos rodeados de gente que no ama al Señor. Y la influencia muchas veces va a determinar nuestra conducta. El creyente tiene que mantenerse firme en Dios, firme en sus convicciones, ser una persona de decisión en Cristo y no hacer caso a las invitaciones que nos pueden llevar a apartarnos del Señor. Muchas veces, por dejarnos influenciar por aquellas personas que no conocen al Señor, caemos en nuestros pecados. Somos presa de nuestros pecados. Estamos bien con el Señor, estamos caminando con el Señor, queremos agradarle, pero todo está en que vamos a un lugar que no debimos haber ido. Empezamos una relación que no debimos haber empezado y de pronto somos presa de nuestro propio pecado. Mira cómo Proverbios describe a estas personas que quieren apartar a los hijos de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 13 al 15 dice, que dejan los caminos derechos. Está describiendo a esta gente pecadora para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, es decir, se divierten en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dice que los caminos, dejan los caminos derechos y empiezan a andar por sendas tenebrosas. Es gente que anda ociosa y que busca muchas veces captar a otras personas para hacerles caer y fallar a Dios. Y normalmente eso sucede cuando también nosotros estamos ociosos, ¿verdad? El día de ayer estuve hablando con un hermano a quien yo quiero mucho y aprecio mucho. Él vive en el Canadá. Es un hombre ya anciano, va a cumplir 80 años el próximo mes. Y él fue la persona que nos llevó prácticamente a Canadá para estudiar y pagó nuestros estudios durante 3 años y nuestra vida la asumió él en el Canadá hace ya muchos años, hace ya más de 25 años creo de esto, cuando todavía éramos más jovencitos y fuimos a estudiar. Y ayer lo llamé por teléfono, quise saludarlo porque no sabía mucho de él, le había escrito un correo en Navidad y le digo, Peter, ¿cómo estás? Y me dice, ya la memoria me está fallando, ya voy a cumplir 80 años. Y me dice, ahora estoy caminando con un andador, ya no puedo caminar solo, estoy caminando con un andador. Ese andador es mi 4x4, me dijo. Y me dice, ¿y tú cómo estás? Bien, le digo, contento en la iglesia, trabajando. Tenemos 3 cultos de adoración en la mañana, yo predico en los 3. Así que ando bastante ocupado enseñando la palabra, le digo. Y él me dijo algo que me quedó grabado en la mente y en el corazón. Él me dijo, qué bueno que estés ocupado. Así
no hay lugar para el diablo. Así no le das lugar al pecado. Porque cuando estamos ociosos, el diablo se aprovecha. Cuando estamos distraídos, el diablo se aprovecha y usa gente mala para desviarnos de los caminos del Señor. Este hombre es un hombre muy generoso que Dios ha usado en todo el mundo, creo yo, de diferentes maneras. Y yo le dije, Peter, tú sabes que nosotros te queremos mucho, que estamos muy agradecidos por tu vida y por todo lo que tú has hecho a favor de nuestro ministerio, que hasta el día de hoy repercute en bendición para otras personas. Yo le digo, cuando llegues al cielo, el Señor te va a dar una corona muy grande. Y él me dice, ojalá que no sea muy pesada nomás, si no, no la voy a aguantar. Un hombre que aprendió a ser humilde en medio de todo lo que Dios le dio. Hermanos, si no tomamos decisiones frente a este tipo de influencias negativas que pueden rodearnos alrededor de nuestra vida, ¿sabes qué va a pasar? Tarde o temprano te vas a parecer a los pecadores. Tarde o temprano vas a estar hablando como los pecadores. Y tarde o temprano vas a estar pensando como piensan aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. La tercera manifestación es la prudencia. Tercera manifestación de la sabiduría, la prudencia. El sabio Salomón va a equiparar la sabiduría con la prudencia. Él va a decir, el que es sabio es prudente. Mira el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿De qué está hablando? Está hablando de la necesidad de inclinar el corazón a la prudencia. Cuando Proverbios habla de la sabiduría, siempre lo hace en relación con el cuidado que debemos tener de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. El ser prudentes nos llevará a conocer el temor de Dios, que finalmente es el principio de la sabiduría. Ahora, prudencia, ¿para qué? Pues en primer lugar, prudencia para no exponernos a la tentación ni al pecado. Prudencia para no arriesgarnos y exponernos a la tentación y al pecado. En el capítulo 4, en el versículo 14, Salomón va a decir, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Necesita más explicación este texto? ¿Verdad que no? No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. En otras palabras, toma tus decisiones correctamente. No dejes que nadie influya en tu vida. No te expongas a la tentación. Hay creyentes que le dicen a Dios, Señor, líbrame de la tentación, pero ya están en el lugar equivocado. Ya están en el lugar incorrecto. Hay creyentes que le dicen al Señor, Señor, ayúdame a salir de este pecado. No permitas que entre en este pecado. Y ya empezaron una relación equivocada o prohibida. Hay creyentes que dicen, Señor, líbrame del pecado. Y ya prendieron la computadora para ver lo que no deben ver. Quizá hay amistades que dejar. Quizá hay lugares que no debes frecuentar. Prudencia para no exponernos a la tentación. Una persona sabia es una persona prudente. Pero también necesitamos prudencia para no hablar incorrectamente. Para no hablar incorrectamente. Si le pueden dar clic, por favor, ahí en la cabina, que no avanza. Muchas veces lo que decimos se convierte como un puñal que hace daño. Muchas veces nuestras palabras hacen daño a otra persona. Herimos a la esposa porque no tenemos prudencia. Herimos al esposo porque somos fáciles de hablar. Herimos a los hijos
porque usamos el sarcasmo o palabras gruesas o palabras deshonestas. ¿Y cuánta necesidad tenemos de ser prudentes en nuestro hablar? Es interesante que cuando uno va al libro de Santiago y uno lee el tema de la sabiduría en Santiago, ¿sabes de qué habló Santiago antes de hablar de la sabiduría? Habló de la sin hueso, habló de la lengua, de nuestro hablar, de nuestra forma de expresar, porque la sabiduría y nuestro hablar están conectados. Por lo tanto, la prudencia que tú y yo necesitamos es una prudencia para no cometer errores cuando hablamos. Interesante lo que dice Proverbios capítulo 10, es uno de mis textos favoritos. Proverbios 10, 19, subráyalo por favor, resáltalo en tu Biblia, escríbelo en un papel y tenlo ahí en tu mesa de noche, en tu cocina, en tu auto, donde vayas. Dice Proverbios 10, 19, en las muchas palabras, ¿qué cosa? No falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado. O sea, mejor es hablar menos. Porque si hablas mucho, lo más probable es que cometas un pecado. El que refrena sus labios es prudente. Está hablando de la necesidad y la importancia de considerar nuestro hablar. Pregúntate, ¿cómo es tu hablar? Tu sabiduría se va a expresar por la prudencia al hablar. A veces hay hermanos que son sueltos para hablar, ¿no? Son fáciles para hablar, se les va la lengua y cometen imprudencias, cometen errores, avasallan a todo el mundo con su hablar. Cuidado, necesitamos ser prudentes en nuestro hablar. Y permítanme, ya que estamos viviendo en una época y una era donde las redes sociales están a flor de piel en estos días, no solamente nuestro hablar, sino nuestro escribir. Tenemos que aprender a ser prudentes con lo que escribimos en el Facebook, en el Twitter o cualquier otra red social que usemos, si es que somos cristianos. A veces yo leo algunas cosas que me llevan a pensar y decir, ¿cómo este hermano puede poner esto? ¿O puede escribir esto? Hay que ser prudentes. Allí se manifiesta la sabiduría. Y en tercer lugar, prudencia para no confiar en nosotros mismos. Porque la tendencia de la naturaleza humana es a inflarnos como pavos reales y nos olvidamos de la necesidad de ser prudentes para no confiar en nosotros mismos, sino confiar en el Señor. Dice el capítulo 3, versículo 5, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor, confía en Él. Porque este tipo de prudencia, cuando tú confías en el Señor, trae sanidad. Dice el versículo 8, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La prudencia se equipara con la sabiduría. Aprendamos a ser prudentes. Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de la sabiduría? ¿Cuáles son las consecuencias de la sabiduría? Para el sabio hay consecuencias. En primer lugar, habrá protección contra el pecado. Protección contra el pecado. Dice el capítulo 2 en el versículo 16 en adelante, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Aquí está de alguna manera ejemplificando lo que es la tentación. Cuando una persona es sabia, según la Escritura, Dios nos dará protección contra el pecado. Yo te pregunto, ¿quieres esa protección de Dios? ¿Quieres que el Señor te libre de la tentación? Empieza a aplicar la sabiduría. En segundo lugar, habrá sanidad. Dice el capítulo 3 en el versículo 8, ya lo hemos leído, porque será medicina a tu cuerpo. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio
para tus huesos. Aquí puede referirse a la sanidad física, pero también a la sanidad emocional y espiritual que trae el temer al Señor y el ser sabios. Y estoy seguro que todos aquí queremos ese tipo de sanidad. En tercer lugar, como consecuencia para el sabio, habrá una vida larga. Mire el versículo 16 del capítulo 3. Dice, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Aquí está personificándose a la sabiduría, pero sin duda también está hablando de un efecto en la vida del que es sabio. ¿Quieres una vida larga con la bendición de Dios? Aprende a ser sabio en tu caminar. Y finalmente, para el sabio, en cuarto lugar, habrá paz espiritual. Mira lo que dice el capítulo 3, el versículo 21 en adelante. Qué lindo lo que dice. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No habrá pesadillas, no habrá mal sueño. Tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Está hablando de esa paz espiritual, de esa confianza que podemos tener de irnos a dormir tranquilo, de caminar por las calles tranquilo, sabiendo que el Señor está guiando nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido sabios en considerar el temor del Señor como principio para nuestra vida. Pero para el necio también hay consecuencias. Para el necio también habrá consecuencias. Para aquel que es insensato, en primer lugar, Dios no le escucha. El que es insensato, Dios no le va a escuchar. Mire el capítulo 1 de Proverbios, versículo 24. En adelante, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Mire el versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Aquel que es necio, que desecha la sabiduría y la enseñanza del Señor, cuando se acerque a Dios a pedirle algo, sencillamente el Señor no va a escuchar. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, dice el versículo 29. La razón por la cual Dios no escucha la oración muchas veces es porque hemos aborrecido la sabiduría que viene de Dios y no hemos escogido el temor de Dios. Y en segundo lugar, con esto termino, la siguiente consecuencia para el necio es el castigo. El castigo. Proverbios 8, 35 y 36 va a decir, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¿De qué está hablando la palabra? De ese castigo que habrá para todos aquellos que han rechazado la sabiduría de Dios. Necesitamos de la sabiduría para poder llevar adelante una vida que glorifique al Señor. Ser sabios en la toma de nuestras decisiones. Y déjame decirte, a ti amigo que quizás nos visitas en esta tarde por primera o segunda vez, que la decisión más sabia que tú puedes hacer es entregarle tu vida a Cristo. Es entregarle tu corazón al Señor. Es abrirle el corazón al Señor. Porque de esa manera estarás adquiriendo la sabiduría para poder conducirte en los caminos del Señor. Termina el proverbista, en 4:23 con un texto muy hermoso y muy desafiante. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Esa es la exhortación de la palabra del Señor para nosotros el día de hoy. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En el Señor encontrarás la sabiduría
para caminar por el camino que Dios tiene para ti y no salirte de ese camino que te puede llevar al fracaso y al desvío. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a caminar en sabiduría.